Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a la Escuela de Negocios y Dirección por invitarme a estar este ratito con vosotros. Sandra me ha puesto el nivel un poco alto, no sé si voy a poder ser capaz de hacer una charla tan inspiradora y tan interesante como la suya, pero voy a tratar de por lo menos ser un poco ameno, ¿vale? Antes de empezar, os voy a explicar en un minuto quién soy. Soy José Chusilgo, soy emprendedor como muchos de vosotros que estáis aquí o algunos de vosotros. Tengo 53 años, pero mi primera empresa la monté con 27, o sea que ya hacía unos cuantos años que empecé con esto del emprendimiento. La primera que monté fue una escuela de negocios, distinta de la de Fran, que éramos competencia en ese momento, pero tuve la suerte de que la pude vender en el año 2011. Luego también creé una consultoría de investigación de mercados que se llamaba Appen y también en ese momento también la vendí. Y ahora pues tengo la suerte de poder dedicarme a ayudar a emprendedores con una aceleradora de startups y de emprendedores que se llama Mecha. Digo suerte porque para mí es un privilegio poder trabajar con personas jóvenes o mayores que tienen la ilusión de crear sus proyectos, sus negocios y ponerlos sacarlos adelante. Poder ayudarles tanto desde Mecha, tanto como la parte de mentorización y formación, como la parte de inversión, porque también invertimos en los proyectos de emprendedores, pues es un privilegio para mí. Entonces, en ese sentido, pues me siento muy feliz haciendo lo que hago y estoy muy contento. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois emprendedores o os gustaría emprender o tenéis empresa? Algunos cuantos ya habéis dicho que tenéis empresas, o sea que sois unos cuantos. ¿Y os gustaría emprender? Hay algunos que se lo están pensando. Bueno, no me extraña, no me extraña. No, es broma, es broma. Bueno, ¿sabéis qué es esta cifra? 1.200 millones de euros. ¿Os parece mucho dinero o poco? Muchísimo dinero. Este es el dinero que se invirtió el año pasado en proyectos de emprendedores y startups en España. Es bastante dinero. O sea que para que la gente que dice, no, es que los emprendedores, no hay dinero para los emprendedores y tal, pues inversores privados en España han invertido 1.200 millones de euros en startups y proyectos de emprendedores. Por lo tanto, nos da una cifra que, si bien todavía estamos muy por debajo de otros países europeos donde las cifras son muchísimo mayores, pues es un sector que ya empieza a tener su estructura, su conocimiento, su forma de trabajar. Pero vamos a empezar por el principio, porque sí que es verdad que la mayoría de estos 1.200 millones se van a unos proyectos muy específicos que son las startups, ¿vale? Es más fácil para los inversores invertir en startups que en otro tipo de proyectos. Y voy a explicar por qué. ¿Qué es una startup? Una startup es una empresa de nueva creación. Y es muy importante esta primera frase, porque hay gente que dice que una startup es un ente, que es no, una startup es una empresa que lo que busca es ganar dinero, ¿vale? Además, normalmente las startups suelen tener un segundo factor, que tienen un uso intensivo de la tecnología, bien sea de Internet o otro tipo de tecnologías. Además, suelen tener un modelo de negocio innovador. Y por último, como cuarta característica para mí, suelen ser proyectos que tienen crecimientos escalables. Estos suelen ser las características básicas de las startups. Y lo explico con este gráfico que es súper sencillo, y los que estáis en el sector me vais a perdonar porque igual es hasta demasiado sencillo, pero yo creo que es muy didáctico. Una persona que monta un restaurante en el año 1, seguramente el primer año tendrá un crecimiento importante de su negocio, pero luego después, durante el resto de años, el negocio irá subiendo o irá bajando, pero es un negocio más o menos estable. En cambio, si eres un poquito más ambicioso y quieres montar una cadena de restaurantes, pues el primer año montarás uno, el segundo año montarás otro, el tercer año montarás otro, y así puedes ir creciendo más o menos de forma orgánica. Sin embargo, si tú lo que quieres montar es una startup, en este mismo sector, lo que tienes que montar es Globo. ¿Por qué Globo? Porque Globo es una empresa tecnológica que, dentro de este mismo sector, los primeros años seguramente serán años de sufrimiento, donde las facturaciones serán muy bajas, pero gracias a esa tecnología y a la inversión puedes tener un proyecto de mucho mayor crecimiento y mucho más escalable que los negocios más tradicionales. ¿Se entiende el ejemplo? Pero ¿qué hace falta para montar una startup? Porque dices, bueno, pues ya
hemos visto lo anterior y dices, pues ya lo tengo claro, tiene que ser una startup, no voy a montar un restaurante, voy a montar Globo, ¿no? Pero no es fácil, hacen falta bastantes cosas. En primer lugar, hace falta una idea que sea más o menos original, que bien la puedes copiar de otros sitios, de otros países, donde a lo mejor están más avanzados que nosotros y donde puedes encontrar ideas más innovadoras. Y una solución. También tienes que encontrar una innovación, es decir, algo que tu producto haga de forma innovadora con respecto a ese sector más tradicional. Luego también es muy importante saber que normalmente crear una startup requiere bastante tiempo de dedicación. Así como si montas un negocio más tradicional es relativamente fácil empezar a obtener ingresos, no te digo sueldos, pero sí ingresos desde el principio. Cuando montas una startup, normalmente suelen pasar 2 o 3 años hasta que empiezas a tener una serie de ingresos recurrentes. ¿Por qué? Luego lo vemos. Además, necesitas un equipo. Yo he visto pocas startups, y aquí nuestra compañera de Big Bang seguro nos lo podrá decir, que hayan tenido éxito solamente con un fundador. Es bastante importante, si quieres montar una startup, que tengas un equipo de por lo menos 2 o 3 fundadores que te acompañen, y además si son complementarios a ti, es decir, si tú tienes un perfil más comercial, alguien que tenga un perfil financiero o un perfil más técnico para complementarte. Pero para montar una startup los primeros años son años bastante complicados, y es mucho mejor si los haces en compañía de otros 2 o 3 fundadores. Además tienes que tener en tu entorno acceso a recursos económicos, porque como luego veremos, las startups requieren mucha inversión. Y evidentemente pues, no es lo mismo montar una startup en Madrid o en Nueva York que montarla en Senegal. La capacidad que hay en un sitio o en otro de acceder a recursos económicos pues es muy distinta. ¿Qué más hace falta? Pues amar la incertidumbre. Sabemos que en todos los casos que emprender es un diente de sierra, y aquí los más veteranos seguro que sabéis que el emprender pues hay años buenos, años malos, días buenos, días malos. Pues en el mundo de las startups es exactamente igual, o incluso te diría que peor, porque no solamente tienes la incertidumbre del mercado, de cómo vaya la economía, sino que además pues el efecto de la tecnología o el efecto de la necesidad de inversión en tu proyecto pues hace que esa incertidumbre aumente. Además, hay un factor bastante importante para poder montar una startup, que es que tienes que tener don de gentes. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque las startups, o los startuperos, o los responsables o los fundadores de las startups, tienen que contar su proyecto muchas veces a mucha gente. Y si no tienes esa capacidad de oratoria o de relacionarte para contar tu proyecto y explicarlo bien, pues es bastante difícil que tengas éxito en este sector. Y luego, por último, lo que yo llamo un entorno equilibrado. ¿Por qué un entorno equilibrado? Porque, como hemos dicho antes, este tiempo de dedicación a crear una startup de 2 o 3 años, joder, me estoy escuchando y creo que lo estoy poniendo un poco negro, pero de verdad que no es tan negro, ¿vale? Pero sí que es verdad que durante los 2 o 3 primeros años es duro montar una startup, y hace falta que tu entorno más cercano, tu familia, tus amigos, tu novio, tu novia, pues te apoyen en esta fase, porque si no, si ya cuando llevas 6 meses con el proyecto, pues tienes a alguien en casa que te está diciendo dónde vas, esto es una locura, déjalo, ponte a opositar, pues es bastante duro, ¿no? Entonces hace falta tener un entorno equilibrado y que te apoye mucho en este viaje, ¿no? 2 o 3 consejos antes de empezar a montar una startup, que también sirven casi para cualquier proyecto de emprendimiento. El primero, protege tu patrimonio y el de tu familia. Y esto creo que es importante, porque alguna vez he visto proyectos de emprendedores que han puesto en marcha, que han a lo mejor avalado sus padres o con el piso de sus padres o cosas así, que luego han ido mal y se generan realmente luego dramas familiares. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que separéis muy claramente, por una parte, lo que tiene que ver con vuestra vida privada y vuestra familia, y lo que tiene que ver con vuestro negocio, para tenerlo todo, digamos, a salvo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Luego, es muy importante investigar bien las peculiaridades que tiene este mundo. El mundo de las startups tiene una serie de peculiaridades. Están las aceleradoras, las incubadoras, están los inversores, están los business angels. Hay mucho agente que, digamos, afecta a este sector y que hay que conocerlo. Y luego, el tercer punto importante es asegurarte que reúnes el perfil. Hemos dicho anteriormente, todas estas cosas que hacen falta para montar una startup, asegúrate que
que eres una persona que amas la incertidumbre, es decir, que si eres una persona que el hecho de tener que pagar sueldos te quita el sueño, pues es mejor que no montes una startup, porque vas a tener que pagar sueldos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos habituales para crear una startup? En primer lugar, lo que decíamos al principio, encontrar un problema y ver la solución. Y luego validarlo. Todos los pasos de creación de una startup, sobre todo los 5 primeros, requieren una fase posterior de validación, que a veces te llevan a volver atrás. Pero imaginaos que habéis encontrado un problema que queréis solucionar con una tecnología en concreta, lo tenéis que validar. Luego hay que investigar el estado del arte, quiere decir que vosotros habéis detectado un problema, pero a lo mejor resulta que ya hay alguien que lo está solucionando y no os habéis enterado. Hay que investigarlo y comprobarlo. En tercer lugar, hay que definir claramente cuál es tu público objetivo. En cuarto lugar, crear un mínimo producto viable. Y aquí me voy a detener un poco para explicaros un poco en qué consiste un mínimo producto viable. Porque muchas veces en Mecha nos encontramos o nos llegan emprendedores que tienen una idea estupenda de crear un producto tecnológico, imaginaros una aplicación o una página web, un e-commerce o lo que sea, y lo primero que hacen es ir a donde una empresa de informática y contratarles un desarrollo informático de 30.000 euros o de 40.000 euros o de 15.000 sin haber pasado por todos estos pasos anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces es dinero tirado a la basura. ¿Por qué? Porque no han comprobado si había un mercado previo, si había un público objetivo y no habían hecho un mínimo producto viable. ¿Qué es un mínimo producto viable? Es un producto que no es exactamente la casa final que tú te quieres construir, pero sí se parece de alguna forma, o sí que cumple las mismas funciones. Es decir, una caseta de indios es un mínimo producto viable de una casa, pero una pared con una ventana no es un mínimo producto de una casa. ¿Qué esto qué te permite? Pues con una tienda te permite validar en el mercado, es decir, tú montas la tienda y a lo mejor eso sí que sirve para proteger a las personas y que puedan vivir en ella, pero una pared no sirve para testar si tu casa va a funcionar o no, ¿vale? No sé si me explico con este ejemplo. Al final, de lo que se trata es que con la metodología del mínimo producto viable, tú tienes una idea, construyes un prototipo, mides, obtienes datos, aprendes y luego vuelves a modificar la idea. De esta forma se genera un círculo a través del cual se produce un aprendizaje y una mejora continua del producto y una adaptación del producto al mercado. Una vez que ese mínimo producto viable funcional está en el mercado, ya os digo, tiene que ser algo muy sencillo, pero que os permita validar en el mercado vuestra idea, y que esté validado, es entonces cuando hay que empezar a definir el modelo de negocio. Es decir, esto que el mercado me está diciendo que tiene sentido, esta aplicación que la gente se está descargando y la está usando, o esta página web que la gente está utilizando, ahora a ver cómo lo monetizo. Y entonces cuando empiezo a definir el modelo de negocio. Y una vez que tengo validado el modelo de negocio con una docena de clientes, es cuando me pongo a desarrollar el producto. Es cuando me gasto los 30.000 euros en el desarrollo de la aplicación y de la app, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a vender. Al final, para nosotros, y en Mecha lo insistimos mucho, tenemos claro que todas las startups nos vamos a equivocar. Siempre hay errores que se cometen por el camino y decisiones en las que no aciertas. Pero lo que buscamos es equivocarnos rápido y barato. Evitar esos 30.000 euros que nos vamos a gastar en la aplicación, en lugar de gastarnos 30.000 euros, hacerlo de forma mucho más barata y mucho más rápida, para aprender mucho más rápido. Esto del mínimo producto viable se entiende también con este gráfico que a mí me encanta, en el que se ve a lo largo de la línea del tiempo cómo se suelen dibujar la línea de costes y de ingresos en una startup. Los primeros meses y primeros años, la línea de costes, veis que está siempre muy por encima de la línea de ingresos. Incluso la línea de ingresos es casi cero en los primeros meses, en los primeros años. Y durante este tiempo es cuando se producen las diferentes iteraciones o pivotaje del producto. Y aquí vamos aprendiendo y vamos modificándolo hasta que llega un momento en el que las dos líneas se cruzan. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de negocios? Que son escalables y hacen que luego, si la cosa va bien, el número de el beneficio sea muy importante. Yo creo que en las startups es una fase bastante dura, pero luego viene la satisfacción
de que puede llegar a ser un negocio muy interesante. Es por esta razón y por este gráfico por lo cual las startups requieren tanta inversión, porque todo esto, para hacer todo esto, se necesita dinero. Dinero para marketing, dinero para sueldos, dinero para tecnología. Todo ese dinero se obtiene gracias a los diferentes agentes que intervienen y ayudan a los emprendedores y a los startuperos en el proceso de creación de un proyecto. Y aquí tenemos muchos muchos de ellos han estado esta mañana por aquí contándonos cómo funcionan sus modelos, pero están las 3 Fs, que son los Family, Friends and Fools, que normalmente suelen ser los primeros socios de los emprendedores, que suelen ser pues, sus hermanos, sus padres, sus amigos, que ayudan y apoyan inicialmente con ciertas cantidades económicas en esas fases iniciales. Luego están los Business Angels, no sé si sabéis lo que son inversores privados, normalmente son personas particulares que tienen su propia capacidad de inversión y que se suelen organizar normalmente a través de redes de Business Angels como la de Big Bang que tenemos hoy por aquí. Luego también están las aceleradoras incubadoras como Mecha, que también nos encargamos de acelerar proyectos e invertir en ellos. Luego están las plataformas de crowdfunding, ¿las conocéis? Sabéis que hay 3 tipos de plataformas de crowdfunding básicamente. El crowdfunding de recompensa, que es la plataformas tipo Kickstarter, que es como la más famosa, donde tú subes los productos y puedes conseguir X ventas. Luego están las plataformas de lending crowdfunding, que lo que consigues no es vender productos, sino que haya personas que te presten dinero para tu proyecto. Y luego están las plataformas de equity crowdfunding, que son las que realmente son inversión, que son plataformas que te permiten acceder a socios que invierten en tu proyecto, ¿vale? Entonces, que sepamos claramente que hay esos 3 tipos de plataformas. Luego están los fondos de capital riesgo, los fondos de las corporaciones, la administración, que también invierte en proyectos de emprendedores, y luego están los bancos, que también los bancos tienen fondos que invierten en emprendedores. Esto de los bancos es una cosa realmente nueva para mí, porque bueno, no sé si los que tenéis más años que yo, pero antes conseguir un crédito de un banco sin avales personales para montar un proyecto pues era absolutamente imposible, es decir, tenías que avalar tú con tu casa, con no sé qué. Pues ahora, que yo sepa, por lo menos hay media docena de bancos en España que están dando créditos a emprendedores sin avales personales hasta 25, 30.000 euros para montar proyectos de emprendimiento. Evidentemente tienen que ser bien proyectos buenos, tienen que haber un business plan consolidado detrás y tal, pero se están empezando a conseguir a dar créditos a emprendedores sin avales personales por ese tipo de cuantías que a mí ya me hubiese gustado en mi época cuando empecé con esto, ¿no? Y en este cuadrito yo también les voy a dejar a la organización la presentación para que la podáis tener si queréis, pero a mí me gusta mucho porque digamos que explica bastante bien en función de las fases en las que está el proyecto, pues está en la fase de idea o en la fase de mínimo producto viable, en la fase de ingresos o en qué fase, cuáles son los diferentes agentes que invierten en cada uno de los proyectos y qué cuantías suelen ser las rondas de inversión. No me detengo mucho en esto porque daría para otro taller, pero básicamente lo que pretendo es que sepáis que hay todo un mundo en la parte de inversión en startups que está a vuestra disposición y que estamos todos los inversores y agentes pues deseando conocer proyectos interesantes en los que invertir. Y ahora os voy a proponer que os cambiéis el gorro, porque justo estamos a mitad de taller y quiero que penséis que a partir de ahora me vais a escuchar no como emprendedores, ni como empresarios, ni como alumnos, sino quiero que os pongáis en la cabeza de un inversor. Imaginaros que tenéis, no sé, 500.000 euros para invertir en proyectos, ¿vale? Y yo os voy a explicar, os voy a dar una breve charla sobre recomendaciones si queréis invertir bien vuestro proyecto en startups, ¿vale? ¿Os apetece la idea?
el dinero no os lo puedo dar, eso ya lo siento, pero, pero la idea sí. O sea, imaginaros que tenéis ese dinero y que podéis decidir invertirlo en proyectos emprendedores y startups, ¿vale? Somos inversores. Y me gusta empezar esta parte con este gráfico. Este gráfico es la rentabilidad que ha dado el IBEX en los últimos 24 años, desde 1990 hasta 2014. Y la rentabilidad que ha dado ha sido del 8%. Es la rentabilidad real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Es decir, si tú llegas a poner un dinero de 1990 y no lo sacas, tienes una rentabilidad anual del 8% durante todos estos años. ¿Qué pasa? Que a ver quién es el guapo que aguanta sin sacar el dinero con estos... Pero si eres capaz de aguantar, habrías obtenido esta rentabilidad. ¿Vosotros creéis como inversores que las startups donde vais a invertir tienen que dar una rentabilidad por encima o por debajo de esto? Por encima, evidentemente, por encima. Vosotros que tenéis un gran patrimonio, yo no soy para nada experto en gestión de patrimonios, pero los expertos en gestión de patrimonios dicen que hay que tener un patrimonio equilibrado entre parte inmobiliaria, parte financiera y parte de inversión en corporaciones. En España hemos tenido siempre tradicionalmente todos nuestros ahorros e inversiones guardadas ¿dónde? En la parte inmobiliaria. O sea, aquí lo primero que se hace si tienes un ahorro es voy a comprar un piso para mi hijo, voy a comprar un no sé qué para no sé qué. Desde mi punto de vista está muy bien el ahorro inmobiliario, pero yo creo que el ahorro, si tienes una cierta capacidad de ahorro, tienes que hacerlo de forma equilibrada, es decir, tener dinero en inmuebles, tener dinero en el banco con depósitos o en fondos de inversión y también, ¿por qué no?, invertir dinero una parte en empresas o en startups, en proyectos de emprendedores, ¿vale? Pero antes de empezar a invertir en proyectos de startups, primero os tenéis que preguntar cuál es vuestro objetivo y segundo, qué es lo que esperas de ello. Porque evidentemente como inversores en startups esperamos una rentabilidad que esté por encima del 8%, pero también muchas veces los inversores lo que buscan con esas inversiones es tener un acceso a proyectos interesantes, es poder aportar sus conocimientos en proyectos en los que van a invertir. Es decir, la mayoría de las veces los inversores en fases iniciales, inversores en emprendimiento, buscan ese mix de invertir, pero también ayudar a los emprendedores. Toda inversión siempre tiene estos tres ejes, que son la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Son vasos comunicantes, es decir, cuanto más liquidez queremos que tenga mi inversión, la rentabilidad será menor. Evidentemente, inversión en proyectos de emprendedores y startups tiene mucha liquidez o poca. Pues normalmente poca. ¿Por qué? Porque tú inviertes el dinero ahí, pero no sabes cuándo te va a dar rentabilidad esa inversión o cuándo vas a poder hacer líquida tu participación a través de una salida de la empresa. Es mucho más líquido, por ejemplo, invertir en un fondo de inversión o invertir en bolsa, porque si inviertes en bolsa, cuando quieras sacas el dinero. En cambio, invirtiendo en un proyecto de emprendedores, tú lo metes, pero no sabes cuándo vas a poder sacarlo. ¿El riesgo cuál es? Pues el riesgo es mucho mayor, porque cuando inviertes en bolsa, inviertes en en empresas del IBEX, empresas grandes, empresas que ya están asentadas. En cambio, cuando inviertes en proyectos de emprendedores o startups, inviertes en proyectos con un altísimo riesgo. El porcentaje de proyectos que llegan a éxito es bajo. Luego veremos un poco los porcentajes. Por lo tanto, la rentabilidad que se espera de estos proyectos es más elevada. Se busca rentabilidades elevadas. ¿Qué consejos os puedo dar que hay que tener en cuenta antes de empezar? Primero, yo, si fuese uno de vosotros, si fuese a invertir en proyectos emprendedores, nunca dedicaría más del 10% de mi patrimonio a invertir en startups. ¿Por qué? Porque lo lógico es que si tú tienes un patrimonio, pues lo tengas equilibrado y inviertas a lo mejor en inversiones menos arriesgadas, como puede ser inversión inmobiliaria o en depósitos de banco, y destinar un porcentaje pequeño a inversiones de alto riesgo, como son las inversiones en startup, no más de un 10%. Además, hay que tener en cuenta que estas inversiones no dan una rentabilidad a corto plazo. Normalmente los proyectos de emprendimiento de startups
no generan dividendos en los primeros años, no los pueden generar. ¿Por qué? Porque el poco beneficio que sacan lo suelen utilizar para reinvertirlo en los proyectos y seguir haciéndolos crecer. Por lo tanto, es una inversión ilíquida y el plazo que tenemos para poder recuperar la inversión, pues como mucho son 5 o 7 años. Sin embargo, como hemos visto antes, como son empresas que tienen alto potencial de crecimiento, pues es posible que la recuperación de la inversión sea por un multiplicador alto. Pero realmente, ¿cuál es la clave en la inversión en startups? La clave está en la diversificación. Es decir, si vosotros tenéis 100.000 euros para invertir en una startup, ¿qué es mejor? ¿Invertir los 100.000 euros en un proyecto o invertir 10.000 euros en 10 proyectos distintos? Pues lógicamente es menos arriesgado, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, invertir 10.000 euros en 10 proyectos distintos. ¿Y cómo hacemos esa diversificación? Pues la podemos hacer por sectores, pues dices, voy a invertir en 3 o 4 del sector agrícola, en 3 o 4 del sector industrial, en 3 o 4 no sé qué, o podemos diversificar por modelos de negocio, pues voy a invertir algunas en e-commerce, otras en otras, o incluso diversificación temporal, pues este año voy a invertir en 2, el año que viene en otras 2 y al siguiente en otras 3. Es un poco un factor clave a la hora de poder acertar, porque si invertimos todo el dinero en una, tenemos altas probabilidades de que esa fracase, porque como estamos viendo aquí, solo entre el 10 y el 30% acaban teniendo éxito. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos a la hora de invertir en proyectos de emprendedores? Pues la falta de poder adquisitivo, de decisión, la pérdida total o parcial del capital, que como hemos dicho, no suele dar dividendos, y que además la empresa se acabe sosteniendo, pero que no dé, digamos, el rendimiento suficiente como para que pueda compensar la inversión del inversor. Si sois business angels o inversores, tenéis varias formas de invertir. Primero, hacerlo directamente, pero también lo podéis hacer a través de redes de business angels, a través del crowdfunding. Hemos dicho antes que hay plataformas de crowdfunding donde puedes tener pequeñas participaciones de pequeñas empresas desde 500 o 1.000 euros, sindicación con algún business angel conocido, o también pues participar en algún fondo de inversión de alguno que invierte en proyectos emprendedores, pero no suele ser lo más habitual. Nosotros en Mecha también invertimos en proyectos emprendedores y nuestra estrategia de inversión se basa en 119 variables. No las voy a contar todas, pero que sepáis que nosotros cada vez que miramos un proyecto en el que vamos a invertir, pues miramos 119 variables que están divididos en esos 13 epígrafes. Otro problema que suele haber con las inversiones en startups, y eso desanima bastante a los inversores, es el tema de la fiscalidad. La verdad es que en España, por desgracia, los inversores no tenemos ningún incentivo fiscal a la hora de invertir en startups o en proyectos de emprendedores. Es fiscalmente mucho más eficiente invertir en fondos de inversión que invertir en startups. Y eso, pues desde luego, no incentiva la inversión. ¿Cómo conseguir encontrar proyectos de emprendedores en los que invertir interesantes? Pues al final, las recomendaciones que van al final, pues es buscar aceleradoras, incubadoras, buscar redes de business angels. Bueno, pues hay todo un sector de gente que se dedica a eventos donde se encuentran emprendedores y donde se ven proyectos, donde tú puedes ir y ver si son proyectos interesantes en los cuales te interesa invertir. Otro aspecto muy importante es la parte legal, es decir, los que tenéis empresa ya lo sabéis, normalmente en las empresas todas las decisiones se toman con el 50-01% del capital, es decir, el que tiene más del 50% del capital toma las 99% de las decisiones de la empresa. Esto a los inversores que invertimos de forma minoritaria en las empresas, normalmente yo en todas las inversiones que he hecho hasta ahora siempre he tenido por debajo del 20% del capital del proyecto. Esto nos deja en una situación de inferioridad. Por lo tanto, lo que hacemos es firmar lo que se llama un pacto de socios, que es un pacto entre el inversor y los emprendedores, para proteger la inversión del inversor, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Imaginaros que yo invierto en el proyecto de un emprendedor 50.000 euros y no firmo nada con él, ¿vale? Y el emprendedor dentro de 2 meses dice,
bueno, me he gastado el dinero, no me he aburrido del negocio, ahora me quiero dedicar a otra cosa. Si no hubiese firmado nada con él, pues probablemente lo podría hacer y no pasaría nada. Por lo tanto, hay una de las cláusulas de ese famoso pacto de socios que es, bueno, yo hago la inversión, pero tú te comprometes a estar X tiempo tirando del proyecto para tirar de él. Y estos son un poco las últimas recomendaciones. Pues no ir por libre, pues, revisar y ver proyectos de emprendedores pues requiere su tiempo y bueno, pues al final utilizar un poco de intuición, de información, de experiencia y sobre todo yo a los inversores les suelo recomendar mucho que no mareen a los emprendedores, porque los emprendedores que están buscando inversión pues tienen que hablar con muchos inversores y al final pues si estás mareando mucho a los emprendedores, pues al final se pueden acabar frustrando, ¿vale? Y nada más, muchas gracias.